Vale, a ver. Bueno, como este es la primera charla del seminario de la asociación, pues nos vais a permitir que 2 minutos os contemos qué es esto de este seminario de la asociación. Pienso que es importante. De hecho, la junta directiva de esta asociación un poco llevamos esta idea adelante desde hace ya varios años y este día no nos resistimos a decir, bueno, la clave de por qué se hace. Porque si no, no sé, alguno venís a alguna charla. Para eso damos el programa realmente, para que además con libertad cada uno pues venga a lo que crea que le puede interesar y ya está. Bien, hace unos años, ¿cuántos años llevamos con este seminario, Laude? Pues creo que es el quinto año. El quinto año o así. Bien, pues este seminario, que se titula Encuentros Pedagógicos, porque nace de la filosofía de esta asociación, que sea un poco la casa de todos, y que es un encuentro pues que hemos hecho quincenal, que hemos hecho a veces mensual, en fin, depende de un poco lo que hemos ido viendo, las necesidades. Pasa, estás en casa, que estamos quedando de que ya no estés en casa. Bien, bueno, pues a veces yo he tenido un poco aquí la cuestión de, bueno, ¿por qué hacerlo? Porque cada cosa que se hace, y más una asociación pues que somos pues como los que somos, una asociación de maestros y profesores de diferentes áreas, que no tenemos pues nada, apoyo de ningún sitio, pues realmente ¿por qué empeñarnos en hacer este seminario y otras actividades que hace esta asociación, ¿no? Cuando además luego resulta que entras en crisis, ¿no? Porque ves cosas espectaculares a nivel incluso de Valencia o a nivel nacional, algunas cosas incluso hemos participado nosotros, pero bueno, llegas y dices, bueno, la plaza de no sé qué o el estadio del fútbol de no sé cuántos lleno de no sé qué, ¿no? Bien, pero yo me acuerdo de cuando yo estudiaba magisterio, y un profesor me decía, nos decía a los alumnos que estábamos allí, decía, es que no se enseña como estáis aprendiendo ahora en esta carrera de 3 años, sino un poco como has vivido, ¿no? Y esto a mí me ha acompañado todos estos años, desde hace ya 30 años casi, y es verdad, verdaderamente, es que ¿cómo educamos? Como hemos aprendido en un momento dado en magisterio, en la facultad, o como hemos vivido desde pequeños, lo que nos han transmitido nuestros padres. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque, pasa, José Ignacio, estoy haciendo una introducción de lo que es el seminario, que no me resistía, pero pasa, ya te presentamos. Entonces, este seminario nace y tiene el fin de que sea esta gotita, sobre educación, sobre temas pedagógicos, sobre la vocación de educador y educador cristiano, y realmente yo creo que tiene muchísima importancia. Yo llevo 26 años trabajando con adolescentes, disfrutando de mi trabajo, y realmente digo, bueno, aparte de la parroquia donde vivo la fe, ¿qué es lo que hace que me mantenga con esta ilusión, con estas ganas de llevarme a un grupo de chavales de 16 años al monte, pasar la noche con ellos, llevarlos, tener una velada con ellos? ¿Qué marca la diferencia? Y realmente un poco lo que hemos puesto en común la junta directiva, la inquietud que llevamos es que a lo mejor esta pequeña gotita de estos seminarios, que es esta charla que escuchamos a personas excepcionales, vienen, que no sé por qué vienen, porque no les ofrecemos nada, pero que vienen a prestar su trabajo a los que venimos a escucharle, yo creo que de verdad tiene muchísima importancia. Entonces yo os animo a que no sé si os puedo transmitir esto, pero realmente no es una tontería que exista esta asociación, no es una tontería que se hagan estos seminarios, y esta pequeña gotita bueno, un lunes cada 15 días que hoy es hablar de la forma cristiana de educar, hoy es hablar de la vocación del maestro, hoy es hablar de alguna cuestión pedagógica, al final va cambiándote el corazón, ¿no? Y te va dando un espíritu nuevo, te va dando una pedagogía nueva, que ya no es ni la que tú has estado viviendo con tus padres, que realmente eso a veces es una losa, ¿no? Para bien y para mal, ni el chaparrón que te dieron en esos 3 años de magisterio o a mí luego en la facultad, sino que es a lo mejor más importante, ¿no? Es ese contacto con gente que tiene una pedagogía, que tiene un espíritu renovado, sí que realmente es de gran utilidad, ¿no? Entonces yo os animo a que vengáis a los seminarios, a que los deis a conocer, a que realmente podamos tener este encuentro con libertad, el que quiera, porque pensamos de verdad que es más importante de lo que parece. Y bueno, no quiero robar más el tiempo porque aquí lo importante es escuchar a nuestro ponente. Perdona, José Ignacio. Y
No, pero si hace falta, pues salgo ahora mismo y lo robo. Necesitas un cañón para protectar. Sí, puede ser. Sí, ahora mirad que de pronto lo... Aquí somos pobres, pero ponemos solución enseguida. Bueno, pues os presento a Laude, que es la directora del Departamento de Formación del Profesorado y es la que se encarga de organizar todos estos seminarios, todas las actividades formativas. Y el presidente se va a ir a robar un cañón. Vale. Esto, bórralo de ahí, que ya tengo bastantes problemas sin ayuda. Bueno, pues nada, podemos ir empezando a sacar. ¿A mí? Vale. He pasado una hoja para que firméis los que sois profesores, podéis firmar todo el mundo. Y me gustaría que firmarais todo el mundo, porque también así la Consellería ve que hay más gente de la que normalmente obtiene el título. Pero en realidad sabéis que solamente obtiene el título, es decir, el título oficial de Consellería solamente lo obtienen aquellos que están o en la bolsa de trabajo o trabajando, da igual, público, privado, lo que sea, trabajando en la enseñanza, ¿vale? Entonces, los que estáis, por ejemplo, siendo estudiantes todavía, lo único que podemos hacer es haceros una titulación nuestra. Es decir, esa titulación os puede servir para privado, no os puede servir para algo público. Pero vamos, que esto es abierto para todo el mundo y es gratuito, que lo sepáis. Bueno, pues, ¿qué? Que los estudiantes estáis, el paro y sois profesores os vais a dedicar a la enseñanza, lo que sea. A ver, si no estáis en la bolsa de algún trabajo que tenga que ver con educación, Consellería no certifica, porque mira el ordenador que tiene ese central y va a ser que no. Y alguna vez he intentado colar a alguien y va a ser que no, porque ellos se ve que sí que se detectan todo. Pero aquí sí que os podemos dar el certificado de los días que vengáis, las horas que tengáis, etcétera. Este curso, en principio, el de encuentros pedagógicos, es de 30 horas hasta marzo y después será otro de 15 horas hasta junio. Siempre se titula lo mismo, encuentros pedagógicos, y según el año 2013 primera parte sería este y después sería 2013 segunda parte, ¿vale? Pero hay más cursos que ahí los estáis viendo. Bueno, no os hemos dado más que los encuentros pedagógicos. Queremos hacer otros 2 o 3 cursos, que después si acaso os lo comento y por si hay gente que se quiera apuntar ya lo comentaríamos, ¿vale? Vale, pues si eso paso a presentarte, José Ignacio. Sí. Muy bien. Vale, pues nada, José Ignacio Prat Mora, que todo el mundo le conocéis, creo que no necesita presentación. Es doctor en Psicología, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir y del Instituto Pontificio Juan Pablo II. Supongo que como ya, bueno, es una persona muy, muy conocida, ya vino aquí a presentar su otro libro, Pedagogía y Realidad, que algunos lo habéis, estuvisteis aquí en la misma presentación, y que nos gustó muchísimo a todos. Yo puedo decir que este libro, La forma cristiana de educar, voy a hacer propaganda, o sea, sin problemas, lo he leído y me ha encantado. Es decir, bueno, yo normalmente no subrayo casi todo, y es que este subrayaría todo. Me he tenido que controlar, como le digo a los alumnos, no subrayéis todo porque después no vais a estudiar todo, les digo siempre, ¿no? Pues me he tenido que controlar, porque es verdad, y no lo digo porque estés tú delante, porque es verdad que me ha encantado, me ha ayudado a mí personalmente. Y creo pues que, pues lo que decía un poco Federico, que necesitamos de vez en cuando esa lluvia que cambie un poco pues nuestra manera de actuar en la clase, de ser, de manías, de no sé qué, incluso de ver a los alumnos de otra manera. Y a mí me gusta, como soy bastante dura de mollera, pues me gusta estas charlas, me gusta estos encuentros, porque siempre me llevo algo y por lo menos me duran 15 días, más o menos. Luego otra vez vuelvo a las andadas, pero en fin, vuelvo a rectificar. Me ha gustado también un poco lo que pone aquí en el texto que pone en el final, y dice que es un libro universitario dirigido al público joven universitario de todos los países de habla hispana. Yo diría que de cualquier país de habla hispana, ¿no? Con tal de que lo traduzcáis, ¿no? Porque vamos, la verdad es que está muy bien. Te felicito y espero que disfrutemos con él. Muy bien. Muchas gracias. Tengo aquí ya un micrófono, ¿no? Yo también. Entonces tú vas a apagar. Háganoslo, porque no es ni cañón, ni micrófono, ni casi nada. La verdad es que nos oímos bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí entre amigos y de poder comentar en 2 sesiones que nos han encomendado, ¿no? 2 sesiones para hacer. Lo ideal sería en forma de seminario, creo yo. Por eso Federico en el correo que enviaba decía: si habéis leído el libro, mejor,
claro, si lo habéis leído, podíamos plantear algún punto de discusión sobre el libro, por lo menos en la siguiente sesión. Así que hoy haría más bien, bueno, ¿quiénes lo han leído? Es como en el cole. Muy bien. Entonces, hoy yo haría un planteamiento de lo que es el libro y unas líneas generales, y si no todos, por supuesto, los que puedan, lo leen para la semana que viene, plantearía algún punto para reflexionar entre todos, puesto que estamos entre compañeros y amigos. Hombre, no es ni siquiera un libro, es un librito. Muchas gracias por tu introducción, pero esta es una síntesis que ha salido en realidad de varias asignaturas que yo daba para magisterio. Teoría de la educación, historia de la educación. Entonces, al intentar definir si hay un modelo cristiano, un paradigma cristiano de educar y cuál es ese, y cosa que creo que hoy nos interesa, como dice Goethe, en una época de ambigüedad, permanecer ambiguo no hace más que acrecentar el mal. Entonces, con el afán de no ser ambiguo en educación, pues, y ya digo, recogiendo material que yo tenía de algunas asignaturas, digo, estaría bien, pensando sobre todo en los alumnos o en los que nos dedicamos a la educación, hacer una síntesis sobre la forma cristiana de educar. Y ese ha sido el origen del libro. O sea, la pregunta sería, la pregunta a la que trata de responder el libro, ¿pero hay una forma cristiana de educar? ¿O en realidad, si hacemos todos más o menos lo mismo, y todos los educadores, ¿qué vamos a pretender? Pues hombre, desarrollar al niño, lo que ya estamos hartos de decir, hacer de él una buena persona, lograr que sea... Y más o menos unos moralizan por un lado y otros moralizan por otro. Pero hay una forma cristiana de educar, es un modelo, paradigma, o como lo queramos decir, peculiar e inconfundible. Esa es la respuesta que yo he pretendido, ya digo, escribir de una manera sencilla y no completa. Aquí, para hablar de la forma cristiana de educar, falta, vamos, un universo entero. Pero creo que esto, de cara, ya digo que yo sobre todo lo hice de cara a los futuros maestros, pues creo que es una síntesis que les puede ayudar, tener un hilo claro. Entonces, si viniera el cañón, pues yo dispararía mejor, porque os digo el libro en qué consiste para los que no lo habéis leído y por si quien quiera leerlo. Ya digo que no imprescindible, pero yo haría hoy más bien un panorama de por dónde va la cosa, es decir, una presentación del libro, y así la siguiente sesión la podríamos dedicar a concretamente sobre el terreno de hoy que pisamos. La mayoría creo que sois profesores en activo o lo habéis estado, ¿no? Hoy en el terreno que pisamos, a ver, vamos a dialogar entre todos esta forma hoy, cómo la llevamos realmente a la práctica, esta forma de educar. Desde luego, yo creo que todos firmaríamos ya que no hay educación neutral, ¿verdad? Eso es un sofisma de la época, pero no hay educación neutral, es imposible. Incluso el que quiere ser neutro ya es un modelo de neutralidad o de ambigüedad, mejor dicho. Yo me he encontrado algunos profesores así, compañeros, que dicen, no, es que yo ser un modelo, no, ya el niño decidirá, ya el joven decidirá, yo presento todas las opciones. Esto es un caldo en el que estamos, ¿no? Todo es válido, uno debe leer todo, ya elegirá, yo doy todas las propuestas, ya el niño elige. Eso es un sofisma, claro, ¿no? Parece muy razonable, pero no es así. Incluso el que no quiere ser modelo ya es un modelo. Es un modelo que consiste en no querer ser modelo. Es decir, es un modelo de relativismo. Pero cualquier persona que se pone delante de la otra con pretensión de educarle es un modelo. Dicho eso, pues la cuestión está en ver la forma cristiana de educar en qué consiste, qué tiene de peculiar respecto de otros modelos que han habido. Esa sería la pregunta. Que si tuviera un cañón comenzaría... No, es que lo he hecho en una diapositiva que creo que se ve mejor. O sea, mi primera intención en el día de hoy era poner el trasfondo para por contraste ver lo que tiene de peculiar lo que podríamos llamar la forma cristiana de educar. Si no, pues me lanzo y tenéis que soportarlo todo a la vieja usanza, que ya parece esto, hablar solo, ya parece... Yo el otro día pido tiza antes de entrar en clase, allí en conserjería, digo, oye, ¿me das tiza? Y dice, ¿tiza? Pero si eso ya no se pide. Ya es solo pizarra electrónica y cosas de esas, ¿no? Algunos alumnos me preguntan, oye... ¿Cuando
O sea, pedir tiza ya paso por profesor decimonónico, vamos, hay que pedir el mando. Y los alumnos me preguntaban algunos, oiga, pero es que no hay una pizarra normal. Digo, no, aquí hemos superado ya la normalidad. Es todo tecnología. Bueno, por si llega antes y lo puedo hacer mejor, y si no ya lo diría oralmente. El libro tiene esta estructura, y para que sepáis, ya digo que es una síntesis sencillísima, ¿eh? Incluso ahora uno lo vuelve a releer y dice, hombre, aquí podría haber desplegado más este párrafo diciendo esto y esto y esto. O sea, tomadlo como una síntesis. Una de las fuentes principales, por si queréis ir a esa fuente principal en la que yo me he basado, es la educación de los hijos de San Juan Crisóstomo. Ese opusculito de San Juan Crisóstomo da muchísimo, 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 y es una de las fuentes principales, ¿eh? Y después, los 3 primeros capítulos son donde estaría, digamos, lo que yo he querido expresar como peculiar del modelo cristiano de educar. Los 3 primeros. Tenéis uno que dice una antropología adecuada como base de la acción educativa. Aquí simplemente hablamos de antropología adecuada. ¿Por qué? Pues por lo que dice el magisterio de la Iglesia. Entre la verdad revelada y la verdad natural no puede haber fisura. Si existe la verdad es una. Entonces, aún un no creyente puede aceptar, y que sobre todo si se dedica a la educación, puede aceptar que hay una antropología adecuada como base de la acción educativa. ¿Y cuál es esa antropología adecuada? Pues una antropología que no reduzca a la persona a menos de lo que es, que no sea reduccionista, ¿eh? Ahora entraremos ya en el segundo capítulo, se titula Características propias ya de la antropología pedagógica cristiana. O sea, partiendo de una base que llamaríamos antropología adecuada, ahora damos un paso más. La antropología pedagógica cristiana, la idea cristiana del hombre, que es la plataforma para la acción educativa, ¿cuál es? Eso sería el capítulo segundo. Y el capítulo tercero sería ya, digamos, el núcleo, ya digo que muy apoyado en la obra de San Juan Crisóstomo. Cristo es la imagen. Y ahí desarrollo 3 alegorías propias tanto de la Escritura, de la Biblia, como de la tradición. En la educación cristiana estas 3 figuras son muy recurrentes. Muchos padres de la Iglesia, cuando han hablado de educación, las han utilizado, y la Escritura las utiliza, y San Pablo las utiliza, y Jesucristo mismo las utiliza. Por ejemplo, la metáfora de la casa. El que construye una casa y pone un cimiento tal, pues si viene el torrente no le pasa nada, pero si construye sobre arena, San Pablo dice, sois edificación de Dios, mire cada cual cómo construye, ¿eh? La de la casa. La del atleta es una figura también muy utilizada, esa metáfora. San Pablo en una de sus cartas dice, voy a terminar la carrera, he corrido bien mi carrera. En otro momento dice San Pablo, yo ejerzo el pugilato. Interesante, ¿eh? El boxeo. Dice, lo que pasa es que no doy golpes al aire, yo sé lo que golpeo. En fin, la figura del atleta está tratada, esa metáfora, aquí en el capítulo 3, también como una figura de lo que sería la educación cristiana. Y muy interesante, basada también, como digo, en los Santos Padres, la metáfora de la ciudad. En los Santos Padres, y por ejemplo en Santa Teresa, cuya fiesta hoy celebramos, Santa Teresa también habla del castillo interior o las moradas. Entonces esa defensa de la ciudad, la educación del niño como una ciudad que hay que vigilar, es una metáfora cristiana muy interesante para la educación, que tiene murallas, tiene puertas, tiene ventanas. ¿Cómo han de ser las ventanas? ¿Cómo han de ser las puertas? ¿Cómo es la acción defensiva? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es una metáfora muy bonita. Bueno, pues eso se desarrolla, ya digo, en el capítulo que es el núcleo del libro, que es el tercero. 3 alegorías: el atleta, la ciudad y la casa. San Juan Crisóstomo lo expresa de una manera muy bonita. Dice, es una ciudad en cuyo centro va a habitar el rey. Dice, entonces, ¿no vas a cuidar esa ciudad? Dice, pues esa es el alma de vuestros hijos, dice a los padres. Si cuidarías muy bien la estancia donde va a estar el rey, ¿no vas a cuidar esa estancia? Y entonces empieza a hablar del cuidado del niño de una manera muy meticulosa, y yo creo que muy interesante, y que es una gran aportación a la situación actual, ¿eh? Dice, hombre, entonces, ¿qué va a ver el niño? ¿Qué va a hablar? Etcétera, etcétera, etcétera. Las puertas de los sentidos.
¿Dejas que entre y salga a la ciudad cualquier persona o no? Bien, pues todo eso tendremos ocasión quizá de tratarlo. Estas tres metáforas. Después yo creo que algo que es un elemento muy claro de la educación cristiana es la consistencia, lo he llamado yo así, la consistencia débil del material. Ahí hemos de situarnos. ¿Cómo es el material? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿Está corrompido y no hay nada que hacer? La consistencia débil del material. Mi mujer, que la conocéis algunos, que es Gracia, da clase en psicología, de psicología fisiológica. Y el otro día los alumnos de psicología, levantó la mano una alumna y le dijo, y bueno, ella explica pues el cerebro, el sistema nervioso y tal, ¿no? Y sale esta pregunta en clase, oiga, pero entonces ¿es que el hombre es malo? Dice, contesta esa pregunta, pero os interesa mucho saber contestarla como psicólogos. ¿Es malo? ¿Es bueno? A ver, levantad la mano los que creáis que el hombre es malo. Hombre, pero malo. Hombre, pero sí, bueno, pues levantad lo que es, los que creen que es bueno. Otros, todos para allá. Pues bueno. Hombre, pero ¿y bueno y a veces malo? Pues sí, es verdad, bueno y a veces malo. En fin. Y es muy importante que si trabajamos en educación tenemos clara la consistencia del material, ¿no? Esto nos llevaría a hablar, es el final del capítulo 3, de prudencia, justicia, fortaleza y templanza, ¿no? Bien, capítulo 4, o sea que como veis, en los 3 primeros capítulos del libro, para quien no lo haya empezado y quiera ver un poco lo que hay, está el paradigma cristiano en educación. Después, en el cuarto, lo que yo he querido hacer es ver que esto no es un modelo que tiene interés saberlo como para la historia de la educación, como arqueología pedagógica, sino que es un modelo vivo. Hombre, como todos, también el modelo grecolatino está vivo todavía, o sea, no es que digamos que mira, se educa así o así, no, el mismo modelo cristiano nace mucho en diálogo con el mundo pagano, y toma mucho de la filosofía de los griegos. Entonces yo lo que he querido es ponerlo ahora en el contexto actual. Por eso el capítulo 4 se titula La educación cristiana en el contexto de la posmodernidad. Entonces ahí analizamos, vamos a ver, hoy el contexto de lo que se llama posmodernidad, ¿cuál es? Dicho de otra manera, el niño o el joven al que hoy educamos, ¿qué perfil tiene? Y entonces en ese perfil, ¿qué aporta la forma cristiana de educar? Eso es el capítulo 4. En el capítulo 5 y último, hay clasificadas una serie de conclusiones que yo he titulado algunas conclusiones definitivas, sacando el resumen de los 5 congresos de educación católica, algunos de aquí quizá habréis participado, que la Universidad Católica venimos realizando. Entonces, claro, las conclusiones del primer congreso, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, ya permiten ver que hay unas líneas claras en la educación cristiana. Esas están recogidas y clasificadas en el capítulo 5. Por ejemplo, se habla de la peculiaridad del modelo educativo y su finalidad. Es muy importante saber la finalidad para definir un modelo educativo. Hombre, así de fácil, los que estáis en la plaza lo sabéis. Yo tengo un profesor mayor y muy sabio que dice, si cuando tú vas a pasar el umbral de la puerta de la clase no tienes claro la respuesta a esta pregunta, ¿tú hoy qué pretendes hacer aquí? Más valiese que no entres. Digo, efectivamente. O sea, es que si entro sin tener esa pregunta contestada, entro a hacer mero didactismo, mero activismo. Hombre, actividades puedo hacer. Y además así los niños los tengo calladitos. Ahora, una actividad y otra, yo a mis alumnos de magisterio les digo, para eso no hace falta ser maestro, eso el conserje lo hace perfectísimamente, O venderte al material que te proporciona maravillosamente cualquier editorial, eso, vamos, no hace falta ser maestro para saberlo. Entonces, ¿cuál es la finalidad entonces? Porque la finalidad define el modelo. Repito que si tuviera aquí un cañón, esto lo estaríamos viendo ya sobre... Bien, después hay otro epígrafe que es sobre el maestro. Estoy en el capítulo 5, estoy alargando el tema para ver si me traen el ordenador. Fíjate cómo estoy vendido ya a la tecnología, Pero si la palabra es lo mejor.
Sí, señor, venga, voy a empezar sin ordenador. Pero entonces cuando venga Federico le digo que ya no lo quiero, ¿eh? Bien. Bueno, estoy diciendo lo que hay en el capítulo 5 y último, para que sepáis el contenido que hay en el libro. En el 5 hay, ya digo, sobre la finalidad. ¿Qué conclusiones a lo largo de 5 congresos de educación algo hemos visto sobre la finalidad del modelo? Segundo, sobre el maestro, por supuesto. O sea, el maestro o el educador cristiano, ¿qué tiene de peculiar? Tiene un perfil el maestro. Hay un perfil del maestro, ¿eh? O sea, cualquiera no puede ser maestro, ¿eh? Que a lo mejor algunos aquí habéis manejado, por ejemplo, a mí me gusta mucho el perfil que define Víctor García Hoz. Dice, el maestro ha de tener estas cualidades. Oye, y esas son las cualidades del maestro, ¿eh? Como puedo decir que hay un perfil del médico. Entonces dice, sí, mira, hago un paréntesis. Víctor García Hoz dice, el maestro ha de tener cualidades organizativas y de gobierno. Obvio, o sea, él organiza una clase, ¿eh? Ha de tener cualidades didácticas. Ese, en cualquier perfil que cojáis del maestro, esto está. Dice, la palabra, decidme un verbo del maestro, sabe explicar. Eso es así. Y además es que debe ser así, explica, es decir, hace fácil lo difícil. Eso es un maestro. Hoy aquí ya veis que habría tema de discusión, ¿eh? Porque parece que la educación se está convirtiendo en mera administración de información. Y yo estoy escandalizado de eso. De esa hiperinformación que se da a los niños y el maestro lo único que hace es decir dónde lo puede buscar en internet. Si justamente yo creo que el maestro debería decir lo que no hace falta que busque en internet, casi, del aluvión de información que hay. En fin, aquí habría un tema, ¿no? Pero, o sea, el maestro, ¿qué es el maestro? Hoy es un mero dispensador de información y un hiperevaluador. O sea, hoy vamos, yo estoy un poco asustado. En fin, esto lo digo aquí confidencialmente entre compañeros. Pero el maestro se ha convertido en un hiperevaluador. ¿Por qué? Porque como has de fijar unos objetivos y lo que no puedes medir y evaluar, estaréis todos metidos en los colegios, me imagino, en procesos de calidad, ¿no? Que te pueden decir, oiga, ¿y la unidad didáctica que usted ha puesto que va a enseñar al niño amor por los números? ¿Eso con qué actividades lleva a puerto ese objetivo y cómo lo evalúa? Dígamelo. Claro, para eso lo que hay que hacer es vaciar completamente la enseñanza de sabiduría. O sea, el ponerme al lado de un maestro sabio ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ¿cómo se evalúa eso? Como dice Edith Stein, pero es que se puede medir el alma. Si la educación va a ser evaluar, el alma no se puede medir. La influencia de un maestro sobre su alumno, eso no se puede medir. Vamos a hacer de la educación cositas pequeñas y evaluables. Y entonces yo conozco un maestro, muy buen maestro, que me decía el otro día, yo estoy un poco angustiado y de hecho voy con una tablet preguntándole al niño, porque hay de evaluar 40 cosas del niño. Entonces, niño, ¿dónde nace el Ebro? Pues no sé dónde, tac, lo ha contestado bien. Y al final hay un programa informático que me pondera todo lo que he de evaluar y me saca la media. No sé si estoy hablando en chino o estáis en esto sufriendo el proceso. ¿No lo estáis sufriendo el proceso? Enhorabuena. Hasta ese extremo no, pero yo creo que estoy exagerando a lo mejor, pero va por ahí. Por ejemplo, por lo menos en la universidad va que yo deje mi programa hoy, lo que estoy explicando, y mañana un profesor del departamento pueda continuarlo. O sea que lo que es decir, hombre, este profesor me enseña su síntesis, eso viene a menos. En fin, perdón, que es otro paréntesis que he hecho. Lo cierro. La cuestión sería, ¿hay un modelo de maestro cristiano? Sí, por ejemplo, muy interesante el que describe San Agustín en las Confesiones. Él critica los maestros paganos que le educaron a él y dice cómo sería el perfil de un maestro cristiano. Yo creo que pregunta fundamental, si os leyeseis el libro, yo creo que esta lo podríamos plantear como una pregunta para discutirla o dialogarla, mejor que discutirla entre todos. La tensión ley-gracia, eso es muy propio del modelo cristiano. Hay una tensión entre ley y gracia. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, pues sobre esto hay también una serie de conclusiones. Sobre la educación de las emociones, tema hoy muy en boga, también yo creo que podemos sacar unas conclusiones, y sobre la cultura de la vida. Esto es lo que está recogido en el capítulo 5. Y después tenéis en el librito, si lo leéis, pues lo veréis, una obrita que hemos representado también en
en uno de los congresos sobre la infancia de Santa Teresita de Lisieux. O sea, se titula Celia y Luis, que son los padres de Santa Teresita, padres de una santa. Entonces, esta obrita la hemos hecho sacando de las cartas de Celia a sus parientes y tal. Luego tiene un interés como documentación y además porque de alguna manera plasma, si bien es verdad que en una época que no es la nuestra, porque es a principios de siglo, pero plasma una forma cristiana de educar que se ve representada. Por eso hemos tenido interés de poner esta obrita. Santa Teresita de Lisieux decía, hombre, sobre educación familiar sería, una obrita sobre educación familiar, que la podéis representar en los colegios. Santa Teresita decía, es muy interesante ver la intervención del padre y de la madre, discuten hasta los detalles más mínimos de la educación de los niños. Y están muy preocupados de, por ejemplo, un momento muy interesante cuando Celia está a punto de despedir a una criada que tienen, porque ha castigado a una de sus hijas. Y le dice, tú ahí no entras, eso me corresponde a mí. Y arma una trifulca. O sea, son detallitos que se ven representados muy interesantes, ¿no? Y luego se ve la intervención del padre y de la madre y cómo en su casa se vive una fiesta, verdaderamente. De hecho, dice Santa Teresita, mi casa era el cielo. Bueno, pues entonces entro ya en materia, porque aquí ni hay cañón, ni hay escopeta, ni hay de nada. Sois una pobre asociación de maestros católicos. Esto no lo grabes, ¿eh? Lo borras luego. Bueno, entonces vamos a ver si lo digo de memoria. Es que había puesto un esquema simplemente para que se viese como trasfondo, y casi hoy este sería el punto de hoy, que se viese como trasfondo que no hay tantas formas de educar. Yo por lo menos lo enseño así en el magisterio. La gente dice, no, cada maestrico tiene su librico. Y aquí cada uno, no, cada uno no. Los marcos de actuación están bastante bien delimitados. Yo, de hecho, comienzo casi siempre la clase que doy de teoría de la educación diciendo, todos ustedes, podría hacer un pronóstico aventurado, son rusonianos. Todos se quedan, como no saben eso lo que es, no se sienten insultados ni nada, pero se mueven en un modelo rusoniano naturalista clarísimamente. ¿Es por qué? Porque es el modelo actual que nos ha venido a través de la escuela nueva, fundamentalmente, en el cual hemos sido educados todos nosotros también. Bien, o sea que uno cree que es que va por ahí de libre y no va tan libre. Bien, entonces yo os había hecho un esquema, que paso a decirlo, intentando, ya digo, por favor, no es palabra de Dios, es un esquemita y por lo tanto incompleto, pero los grandes modelos o las grandes formas de educar a lo largo de la historia de la educación, ¿cuáles han sido? Para ver lo que tiene de peculiar la forma cristiana de educar. Ese era el punto que había pensado dar hoy. Entonces, el primer gran modelo que aparece, o sea, hombre, es que si trabajamos en educación, yo creo que es que esto es fundamental y hoy no sé si está tan claro, sin tener una imagen del hombre, es decir, una antropología pedagógica, una idea del hombre. Es que si no tenemos una idea del hombre no sabemos a dónde queremos ir. Si trabajamos sin tener una idea del hombre y si trabajamos sin saber dónde lo cojo y a dónde lo quiero llevar, yo creo que entonces no sabemos lo que estamos haciendo, sino que damos palos de ciego o nos apuntamos a una corriente que es lo que hay. En el fondo, no sé si estaréis de acuerdo, nos apuntamos a los libros de texto. Hombre, pero yo creo que de un maestro se puede pedir algo más que maneje libros de texto. Vamos, yo he dado durante mucho tiempo, yo he sido profesor de literatura en bachillerato. Y yo decía, bueno, muy bien, los libros de texto están muy bien, pero si yo no he leído Lope de Vega, a mí me ha ayudado mucho eso para la enseñanza porque me obligó a leer. Digo, es que yo he de conocer a Lope de Vega, entonces me puse a leerlo. Oye, es que yo he de conocer a Shakespeare, y me puse a leerlo. Oye, es que yo he de conocer... si no, es que ceñido a un libro de texto, vas donde te lleva el libro de texto. Entonces, claro, yo creo que un maestro ha de tener pues eso, una imagen del hombre desde la cual trabaja.
y luego saber dónde coge al niño o al adolescente o al joven y a dónde lo quiere llevar. Eso define la forma de educar, el modelo, en un paradigma concreto. Por ejemplo, el primer gran modelo que aparece, imaginaos que ahora en la diapositiva hace así, flum, y aparece, el modelo grecolatino. Ese es el primero, el modelo grecolatino, la que se conoce como la paideia griega, la forma griega de educar luego asumida por los romanos. Hombre, pues ese es el primer gran modelo. En ese primer gran modelo, ¿qué se quiere? Lo voy a decir muy esquemáticamente, ya que lo digo de memoria. ¿Qué se quiere educar? Se quiere educar un ciudadano. Curiosamente, ¿eh? Parece que sea muy original esto de la educación de la ciudadanía, pero ese es el modelo grecolatino. Se pretendía educar a un ciudadano, sobre todo. Por lo tanto, aquí es donde está lo peculiar del modelo. El Estado es el que confiere la identidad al individuo. O sea, te damos carta de ciudadanía, y eso lo da el Estado. Ya digo que, en fin, voy como si estuviera haciendo un esquema, perdonadme la esquematez. El caso más así de película sería Esparta, hasta se han hecho películas de eso, ¿no? O sea, en Esparta se despeñaba a los niños deficientes. ¿Por qué? Pues porque no puede ser un buen ciudadano, porque ser un buen ciudadano era un buen defensor del Estado. Si tú eres una persona con una discapacidad, tú no puedes ser un buen defensor del Estado. Por eso lo despeñaban. Eso digamos que es el extremo. Pero aunque fuéramos a Aristóteles, de hecho, esto lo plantearía como pregunta de discusión. La dejo en el aire para discutirla el próximo día. Por favor, tomad nota para discutirla el próximo día. ¿Nos educamos mediante leyes? Esa es la pregunta. Porque, fíjate, sin ir al caso extremo de Esparta, Aristóteles dice que sí en la Ética de Nicómaco. Dice, solo nos podemos hacer... Aristóteles, solo nos podemos hacer buenos mediante leyes. Entonces tú coge a un niño, dile bien clara la ley, y si se sale de ahí, castígalo. Y dice, si es que nos hacemos buenos, obedecemos más al castigo que a la razón. Estoy citando la Ética de Nicómaco. Dice, por lo tanto, él sería favorable, en cierta manera, a que la educación pronto deje de estar en manos de la familia. Porque dice, la familia será demasiado blanda siempre para educar así. Bueno, pues eso es Aristóteles. Entonces esta sería la pregunta. ¿Nos educamos mediante leyes? Si yo consigo, este sería, en resumen, el primer modelo. Si yo educo mediante leyes, mediante normas, consigo hacer un buen ciudadano, en este modelo un buen ciudadano tiene siempre un rasgo militaroide, siempre. O sea, de hecho, la música que se utiliza en educación es militar y la educación es muy militar. A los chicos se les llevaba hasta campamentos y se les daba como todo esto, una manta para abrigarse y una comida al día, y se quería hacer un hombre duro, un defensor del Estado, pero no como hoy lo entendemos, sino en el sentido casi de un guerrero. Bueno, pues esa es una forma de educar. Oye, mediante leyes yo quiero educar a una persona que sepa servir al Estado, y el Estado le dará la carta de ciudadanía, exactamente. Ese es un primer modelo. El segundo modelo que aparece es el modelo cristiano, en diálogo con este, del cual hablaremos luego. Por lo tanto, este lo dejo de momento. Pero es el segundo gran modelo, hombre, que comienza claro, con los primeros pensadores y con los primeros cristianos en los primeros siglos, y que luego durante toda la Edad Media pues está toda la patrística, ¿no? Pero hay un giro total respecto del primer modelo. En primer lugar, porque se elabora el concepto de persona. O sea, eso que hoy lo decimos así tan fácilmente, pues es un logro de la civilización cristiana. Sí, no, interrumpido. Sí, el griego. Claro.
coge incluso la palabra persona, que viene de prosopon. Oye, si las sillas también se rompen, vosotros estáis... Eso no lo grabes, ¿eh? O sea, persona del prosopon griego, la máscara que utilizaban los personajes en la tragedia griega, ¿no? Sí, se toma ese... de ahí la palabra. Pero el concepto de persona lo elaboran los primeros filósofos cristianos. ¿Por qué? Porque tienen que explicar el dogma de la Santísima Trinidad y decir que Dios es uno, pero son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Y eso cómo se explica? Y a partir de ahí se elabora el concepto de persona, en el que no me voy a meter. Pero fijaos lo que ya aporta el modelo cristiano al campo de la educación. Por ejemplo, aporta dignidad de toda persona. Así de fácil. Porque el término persona connota claramente dignidad. De tal manera, hombre, de aquí ya podríamos sacar muchísimas conclusiones. Yo no puedo insultar a un alumno. El peor de la clase o el adolescente más recalcitrante que yo tenga en clase, yo he tenido alguno, con la gorra hacia atrás, auriculares puestos, y bueno, pues ese tiene la misma dignidad que yo. Muy bien, Federico. ¿Ese tiene la misma dignidad que yo? Sí. Eso, no creáis que vosotros, porque sois adultos y educadores, pero plantéalo hoy en clase, y un preso que está en la cárcel de Picassent porque es más o menos persona que yo. Yo lo planteo así en clase. Y un enfermo que está ya completamente con una enfermedad terminal, completamente viviendo como una planta, es más o menos persona que yo. Porque, claro, de aquí se derivan muchas consecuencias, Porque si es menos persona que yo, o sea, si el modelo en el que estoy no es personalista, como es el modelo cristiano, sino que es biologicista, decidme un organismo enfermo para qué lo vamos a mantener, con lo que cuesta la seguridad social. Entonces, cuando me salgo del concepto de persona, me pongo en un terreno muy peligroso, Y un niño discapacitado, antes se decía subnormal, hoy parece que esa palabra es un insulto, que está en un carrito y que nunca va ni a hablar y que le cae la baba y que nunca va a poder expresarse. Qué carga para los padres tan impresionante. Oye, y que va a tener esa calidad de vida. ¿No sería mejor para el bien de todos eliminarlo? ¿Es más o menos persona que yo? ¿Igual? ¿Un poco menos? Bueno, pues eso es nada menos que eso es lo que aporta el modelo cristiano. Como digo, elaborado a partir de que tienen que explicar teológicamente el dogma de la Trinidad. Ahí sale el concepto de persona. Y también tiene de peculiar, y ahora entraremos en materia, pero yo creo que esto ya es una clave muy importante, que se podría definir como una educación del corazón. O sea, no es el Estado el que confiere la identidad a la persona, sino que la persona se salva o se condena a ella sola. Por lo tanto, lo que importa es trabajar su corazón. Y ahora veremos lo que significa el concepto de corazón, tanto en la tradición bíblica como en la tradición patrística. Al decir corazón, ¿qué quiere significarse? Pero falta el ordenador, ¿no? Si es que si puede ser lo veréis más claro porque está todo en un esquema. Es que debía haberte llamado y haberte dicho que traía material así. No, y la vez pasada que vienes sí teníais aquí un ordenador, por eso no te lo he preguntado.
O sea, la persona se salva ella sola o se condena ella sola, o dicho de otra manera, su biografía la escribe ella. José Ignacio, yo te estoy escuchando y me lo estoy diciendo, es complicado, porque estaba escuchando el primer modelo, ¿no? y pensaba en eso, ¿no? En qué feo dónde está la persona. Y muchas veces, yo soy profesora de primaria, y este año además en cuarto de primaria, son pequeños. Pero muy dañados ya. Y bueno, yo trabajo en una escuela pública en Manises. Y yo tengo niños en mi clase que están ya destruidos. Sin ir más lejos, en la semana pasada el padre de un niño entró en la cárcel. Y yo pues el sufrimiento grande porque no está la familia y yo muchas veces me veo arrastrada a ser un poco la ley. Sí, claro, claro. Por eso este tema nos interesa mucho verlo. ¿Hasta qué punto? Porque has de serlo. Es que esa pregunta la dejamos en el aire, ¿eh? Y lo que tú estás planteando también para discutirlo el próximo día. Pero, y además porque es propio del modelo cristiano. ¿Hasta dónde debo llegar con la ley? Claro, yo creo que a veces utilizando la ley, ese niño que él no tiene respeto ni siquiera por él mismo, Claro, le ayuda. se le da una dignidad, yo veo que a veces, claro, todo eso es un conflicto. No, sí, que a veces le ayuda, ¿quieres decir? Sí. Claro, completamente de acuerdo. Al escuchar que el modelo cristiano recoge, porque me ha gustado porque no he oído tampoco rechaza o el griego, ¿no? Dices que No, claro que no. como que, Bueno, es más, una cosa os digo que a mí me sorprendió también escucharla de uno de los ponentes, como os digo, que vino a los congresos que hacemos sobre educación católica, y llamamos a un profesor del Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, especialista en patrística, y le preguntamos, oye, cuando nace el modelo cristiano, o sea, entre los primeros cristianos quisieron hacer una escuela cristiana. Está interesante la pregunta, ¿no? Y él dijo, no tenían esa preocupación los primeros cristianos. Es más, sacó dibujos, el dibujo ese que conoceréis, me imagino, de un Cristo con cabeza de burro. O sea, hay algunos grafitis de cómo se burlaban de los cristianos. Dice, entonces, sabían que la educación, cosa muy interesante de saber, porque yo creo que eso también es propio del modelo cristiano, la educación estaba en la familia y en el catecumenado. Y en la escuela iban a la escuela pública. San Agustín, si leéis las conclusiones, San Agustín, si leéis las confesiones, se queja mucho de esto, dice, madre mía, las historias que me han contado a mí, porque tenía que estudiar mitología y tal, ¿no? Entonces lo normal era ir a la escuela pública, donde recibían eso, desde burlas hasta tal. Pero los cristianos sabían que en la familia y en el catecumenado bautismal estaba la educación cristiana. Progresivamente nacen las escuelas, las universidades, etcétera, etcétera. Y esto no tiene nada que ver con lo que tú preguntabas. Sí, pues exactamente. De hecho, poco a poco empiezan muy confrontados y muy diciendo nada. Y poco a poco comienza a hacerse una síntesis. Bueno, hasta el punto hoy de, fíjate, fides et ratio. O sea, diríamos que hoy el magisterio dice que, pues eso que yo decía antes, que no puede haber una verdad natural y una revelada, sino que son las dos alas, dice fides et ratio, por las que puede elevarse el conocimiento humano. Porque como comentabas, pues eso, la frase esta de cuando entras, pues ten muy claro pues quién eres y lo que quieres, ¿no? Pues yo a veces me veo que no puedo posicionarme, digamos, estancada en un modelo, ¿no? Porque... No, si es que además... Claro. No, está clarísimo, pero claro que has de poner normas claras por la dignidad de la persona, justamente. Es esto. Pero, disculpa, y ahora te digo yo. La duda que planteas, ¿te refieres a ley positiva? No. O sea, me refiero a leyes en el sentido de lo que el mismo Aristóteles decía, mira, para ser un buen ciudadano has de hacer esto, leyes que has de cumplir para ser una buena persona. O sea, de alguna manera lo que tú le dices al niño, esto sí, esto no, se educa con leyes, con normas, con normativa en sentido general. Y ya está, ¿eso es la educación?
Entonces yo digo que el modelo cristiano, aunque efectivamente dice que la ley es muy necesaria, bueno, hombre, San Pablo que dice, la ley es un pedagogo hasta llegar a la gracia, hasta llegar a Cristo. Luego, ¿dónde está la novedad? En que sí, pero no es suficiente, como veremos ahora después. Sí, pero no es suficiente. Entonces lo que tú planteas, que esa es la pregunta, ¿no? Que hemos de hacernos, por eso digo que hoy la dejamos un poco en el aire y el próximo día la contestamos más. Pero ¿hasta dónde debo llegar con la ley hoy cuando tengo delante niños en el aula que vienen de una familia desestructurada, que tengo que, si es la queja hoy de los maestros, hombre, tengo que hacer yo la socialización que corresponde a la familia y tengo que hacer de madre y tengo que suplir? Hoy muchos maestros se quejan de que han de suplir a la familia, poniendo unas normas mínimas para que podamos aquí... Sí, ese es otro tema, ¿eh? ¿Por qué en la escuela hemos llegado a esta situación? Y yo me lo pregunto. Yo diría que venga la inspectora de educación a decirme si el objetivo 1 está evaluado con tal criterio, porque le doy la formación, si la tengo colgada, porque tengo que tenerla colgada, pero vamos, que de eso a lo que Justo, real. exactamente. Pues ahí está la cuestión, ¿no? Eso que planteas va un poco unido al desarrollo moral de la persona. ¿El qué? El que planteas tú de Estado, bueno, pero eso sí es para el próximo día. No, el tema del tema de la ley en sentido más... ¿Qué pasa? Que no lo reconoce. Lo está instalando, ahora no sé si todavía está instalando. Si no, déjalo y sigo porque ya... No, ya el próximo día lo repasamos con esto, no te preocupes. Si no es para tanto tampoco. Pues aquí no está listo, sí. Vale, ya está. A ver, ahora ya voy yo. Me te muevas de que hacer con esto. Vale. ¿Y esto qué es? Nada, eso no. Ignorar. Ignoremos. Aquí ahora veis todas mis tripas. A ver, es que es una diapositiva que quiero sacar de aquí. No. Ya está, esto es. Es que la pregunta, sí, es que se me había ido de la cabeza pensando en la diapositiva, porque la pregunta que yo creo que debemos contestar, además de esta, de bueno, bien, la ley, muy bien, yo llego a clase, pongo normas, ¿cómo ayuda a un niño así? Es, y cuando está, como tú dices, dañado o cerrado, ¿qué hago para reabrirlo? Esa es la pregunta. O sea, cuando encuentro un niño inaccesible, duro, que está, como tú dices, tan herido, ¿qué se hace entonces? Es que esa pregunta la plantea así Edith Stein. ¿Cómo reabrir la interioridad cuando lo encuentro cerrado? O sea, cuando encuentro un niño o un adolescente, porque claro, tú dices en los niños, en los adolescentes mucho más, ¿no? Que es hostil, que cuando está completamente acorazada la persona, si estamos diciendo que el modelo cristiano es alcanzar su corazón, de hecho, si cogiéramos textos de los padres lo veríamos, dice, si no se alcanza el corazón, no ha habido una educación. Eso es lo propio del modelo cristiano. Si yo no alcanzo a movilizar tu corazón, ¿qué quiere decir? Hombre, ya se entiende que el corazón es a tocar tu meollo personal. Oye, no se da la educación.
De hecho, podríamos a partir de aquí también ver la diferencia entre educación e instrucción, educación e información, e incluso educación y formación. Una persona puede adquirir muchísimas habilidades, pero ¿está educada? Pues según el modelo cristiano de educar, no, por muchas habilidades que sepa. Yo puedo aprender habilidades lingüísticas, musicales, aprender a tocar el violín, sí, y yo puedo admirar en una persona las habilidades que tiene, pero ¿está educada? Si no hay un cambio de la persona, si no he alcanzado a tocar su corazón, según la forma cristiana de educar, no. ¿Y eso en qué consiste? Ahí es donde hemos de entrar. Pero bueno, de momento hoy estamos simplemente haciendo el panorama para discutir, que yo creo que con eso que hagamos hoy bastante. Ahora a ver si no encuentro yo la diapositiva ya me muero. Es esta. A ver, y ahora se hace grande. ¿Dónde está la copita? No la veo. ¿Aquí? ¿2 veces? ¿Aquí 2 veces? Ven tú, a darle. Es que aquí no hay copita en este ordenador. Claro, efectivamente. Pero cierra esto. Cierra eso primero. ¿No? Ciérralo. Y ahora... dale ahí 2 veces. ¡Oh! Señores, mi esquema. Bueno, el modelo grecolatín o no, Aquí me lo has estropeado, Federico. Bueno, el modelo grecolatino. Lo que he dicho, la formación del ciudadano y el Estado confiere su identidad. Bueno, esto es un esquema, ya digo que incompleto, Es un esquema que me he hecho yo para aclararme yo para dar clase. O sea que, por favor, seguramente es incompleto. Pero, y sobre todo para ver los grandes modelos y para ver hoy dónde estamos. Que eso es lo que creo yo que es interesante de reflexionar como educadores, Entonces, el segundo que nace es el cristiano, yo digo, reconocimiento de la persona, eso esa es la aportación. Y el día que digamos que tú no eres una persona, pues en fin, ojalá yo ya no esté aquí para verlo, Porque si tú no eres... Cuando yo digo, oye, soy una persona, está muy claro lo que digo, Digo que soy inviolable. Y que tú me puedes decir, por ejemplo, yo no le puedo decir a un niño, eres idiota. No, y hay que decirle a los padres, no le puedes decir a un niño que eres idiota. ¿Por qué? Porque no se puede ser idiota, entre otras cosas. Está hasta mal dicho. Puedes tener una incapacidad, un problema de aprendizaje, una discapacidad, un lo que sea, Pero no se puede ser idiota, como no se puede ser subnormal, como no se puede ser neurótico. Tienes un comportamiento de tipo neurótico, pero tú no eres un neurótico. ¿Se ha entendido, no? Entonces debo salvar siempre a la persona. De hecho, a mí hay una frase de Max Scheler que me gusta mucho, que dice, cuando nos relacionamos hemos de aprender a saltar el obstáculo psicofísico. Eso es muy interesante, O sea, tú tienes un carácter, pero no eres tu carácter. Entonces, si hago una hipóstasis entre tu carácter y tú, ya vamos a relacionarnos mal. En fin, todo esto nos llevaría a otro curso sobre la estructura de la persona humana. Pero yo creo que el maestro que confunde eso, que Dios nos pille confesados, O sea, sí, porque es un reduccionismo psicológico o biológico. Si entonces tú crees que lo que tienes delante es su carácter o es su biología, no, además no sabes entonces bien lo que es la educación. Decir persona significa decir 3 dimensiones. Ya lo hemos hablado esto otras veces. Significa decir tridimensionalidad ontológica. Unidad antropológica, porque la persona es una. Yo creo que ahí el platonismo nos ha hecho una mala pasada, incluso ha entrado en el cristianismo jugando un mal papel, porque esa distinción entre cuerpo y alma a veces lleva a mucho dualismo, porque la persona es una. ¿Dónde termina el cuerpo y empieza el alma? ¿Me lo puede decir alguien? Pues si me lo dice alguien, en fin. Entonces la persona es una. Sin embargo, tiene 3 dimensiones inconfundibles. Y si las confundo, yo soy un mal terapeuta
un mal psicólogo o un mal pedagogo o un mal maestro, ¿eh? Porque puedo moralizar sobre un problema psicológico o somático y decirle al niño qué vago eres, y lo que pasa es que no ha... Como le pasó a mi cuñada, que da clase en el colegio de la Coma, llega un día en infantil y ve que ningún niño le atiende y que están todos, dice, oye, pero bueno, es que vosotros sois todos idiotas, niños. Y claro, se pone a preguntar y es que no ha desayunado nadie. Y entonces ha hecho un plan de darles leche y atienden, que no veas cómo atienden. Pero ella empieza la clase dando leche condensada a todos los niños. Entonces, a ver si vas a moralizar o psicologizar sobre un problema que no es moral. ¿Eh? Por lo tanto, yo creo que sin manejar el término persona, nadie debería trabajar en educación. ¿Veis cómo el modelo cristiano nos dice muchas cosas? Bueno, siguiente gran modelo que aparece, y de ahí casi deriva ya todo, es el modelo humanista. Como sabéis, en el Renacimiento hay como una... de mirar al cielo se comienza uno a apasionarse por la tierra y a descubrir las leyes naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que tiene su punto muy interesante y que tiene también su problemática, ¿eh? Parece que al hombre le corresponde, o sea, que conocer ya no es contemplar. Yo creo que hoy se ha perdido la contemplación mucho en la educación, sino que conocer a partir de ahora va a ser dominar, dominar variables, incidir en los fenómenos para cambiarlos, ¿eh? Bueno, de aquí del humanismo, además, se subraya el goce de la vida presente, como sabéis de sobra, y ficha muy importante que se mete, la independencia en el ámbito moral. Ahí es donde hay una clave que separa este modelo del modelo cristiano. Oye, que no nos diga Dios lo que es bueno y lo que es malo, ya lo diremos nosotros. Lo cual no quiere decir que no haya humanistas cristianos, ¿eh? Como los hay, de hecho. O sea que cada modelo, ya me entendéis, dialoga con los demás y persiste en el tiempo. Hombre, fíjate, y nosotros ahora, pues lo que os he dicho, la encícla Fides et Ratio, sí, también la razón, ¿eh? A mí hay una cita de la Fides et Ratio que me entusiasma, que dice, a la audacia de la razón debe acompañar la parresía de la fe. No sé si lo dice así o al revés. A la audacia de la razón acompaña la parresía de la fe, o sea, la valentía de la fe. Si la fe va a potenciar la razón y la va a llevar por donde debe ir y la va a iluminar. No son dos cosas que se contraponen, todo lo contrario. O es que la fe no te va a dar verdadera sabiduría sobre la realidad y apasionamiento por la realidad. Pablo VI tiene una carta que dejó como testamento suyo antes de morir que dice, qué lástima no haber estudiado más las cosas naturales. Hombre, o sea, es que la fe y el amor a Dios y a los demás no te va a llevar a querer meterte a estudiar lo que es la célula o lo que tengas que investigar. Bien. Independencia en el ámbito moral, ahí está el hachazo, ¿eh? Y de ahí salen como dos ramas, que son dos caras de la misma moneda, que son el paradigma ilustrado y el naturalista. En gran medida, aunque la flecha luego parece que sigue por ahí, en gran medida del naturalista y del ilustrado es la fuente de donde bebe el modelo actual, que es la ausencia de modelo, en realidad. El ilustrado, pues ya sabéis, en la Ilustración, ¿no? El siglo de las luces era la razón y su hija fundamental, la ciencia, es la que nos dará la clave de la felicidad. De hecho, Spencer, padre del positivismo, dice, la única maestra en el futuro será la razón, con mayúscula. Ahora decidme si esto no nos va sonando ya, ¿eh? Yo he oído el otro día, por favor, no tengo interés de levantar ahora aquí una polémica, ni menos una polémica política, pero ahora está todo el follón del ministro que ha dicho que hay que españolizar las escuelas en catalán y tal, y yo he oído a un secretario de un partido, no digo cuál, para no entrar en polémicas políticas, diciendo, pues claro que sí, nosotros no queremos ni españolizar, ni cristianizar, ni vasquizar, dijo, ya sabéis por dónde voy. Dice, lo que queremos es dar una educación científica a los niños. Digo, claro, es que exactamente ese es el modelo.
Entonces, digo, sí, esto digo, ves, si es que estamos en este modelo. Oye, la razón es la que nos llevará a la libertad y a la felicidad, por favor. Y ya sabéis que en el siglo XVIII se hicieron procesiones a la diosa razón, se entronizó en Notre Dame, etcétera, etcétera. Tiene carácter universalista. La razón llevará a la comprensión internacional. Hombre, yo esto no sé si se os ocurre rebatirlo, pero es que no hace falta rebatirlo, lo rebaten los hechos, lo rebate la historia. No es verdad que nos hemos puesto de acuerdo con la razón, sencillamente. Es más, es que tú tienes tus razones y yo las mías. No es suficiente. Es más, estamos en una época postmoderna que yo creo que tiene muy de positivo haber puesto en crisis la razón. Tiene mucho de negativo que también veremos, pero ha puesto en crisis esta idolatría de la razón. Hombre, si es que no hace falta dar muchos argumentos para ponerla en crisis. ¿Dónde está ese paraíso al que nos conduciría la razón, si hemos visto campos de concentración en el siglo XX? ¿Dónde está ese sol que brillará de la razón, si hemos visto todos el hongo de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki? Bueno, pero en fin, ahí está la cuestión, que no es que sea muy importante la razón, pero la pregunta, y ya desde un modelo cristiano, es: ¿pero puede ir suelta? Esa es la cuestión. ¿Basta la razón para educar? ¿Basta, como ha dicho un líder político ayer, basta dar conocimientos científicos? No, es que el conocimiento pedagógico no es solo científico, Es verdad que vamos a una progresiva tecnificación de la pedagogía, como os digo, que yo, oye, pero si yo mismo he tenido que pedir un ordenador, ¿dónde hemos ido a parar? Entonces el día que yo tenga toda la clase así y yo me vaya, viene otro y sigue apretando el botón. Y evaluamos igual, y lo hacemos todo igual. Oye, ¿eso no es bonito? ¿No está bien eso? Sí, pero es que la pedagogía no es solo conocimiento científico, aunque es una ciencia, Tiene conocimiento científico. Y de hecho los que trabajáis en el magisterio, claro que tenéis delante un campo de experimentación y sabes cómo se aprende mejor a leer, o mejor a sumar, o mejor a no sé qué. Luego tú eres un científico. Pero no solo es conocimiento científico el conocimiento pedagógico, es también conocimiento técnico, es también conocimiento filosófico. Hay una idea del hombre y una concepción del mundo. Es también conocimiento teológico. Ahora, claro, si suprimes todo eso, reduces la educación a algo que es muy poca ayuda para el hombre. ¿No será esa una de las razones por las que hay violencia en la escuela? Oye, esa es otra pregunta que podíamos discutir, ¿Cómo es que estamos hablando de violencia en la escuela? Yo estoy escandalizado. Pero si la escuela es la institución aquilatada y consolidada a lo largo de la historia para transmitir, eso significa tradición, trado, entregar, para entregar los mejores valores y conocimientos de una generación a otra, y admitimos que salga de esa institución en la que entra el niño, salga mal educado. Pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Admitiríamos de un hospital que uno salga igual de enfermo que entró? No, hombre, entró enfermo, pero quiero salir sano. ¿Cómo es posible que en la escuela el niño haga sus peores experiencias? ¿O haya niños que sufren tanto en la escuela? En fin, etcétera. Bien, carácter universalista y antirreligioso. ¿Por qué? Pues hombre, porque antirreligioso en el sentido de que es la razón, señores. Pensando nos pondremos de acuerdo, pensando que ya somos adultos, Pensando llegaremos a construir una nueva civilización universal en la que todos estaremos de acuerdo. La otra cara, modelo en el que estamos, y que si tuviéramos tiempo ahí yo creo que valdría mucho meterse, el modelo rusoniano o naturalista. Si aquí hay algún pedagogo, pues en fin, no hace falta que se lo explique, como Rousseau está en la pedagogía como el que ha descubierto al niño y la naturaleza del niño. Y tú dices, ya está bien de que busquemos al adulto en el niño. ¿En qué libro tiene que aprender un maestro? En el de la naturaleza del niño. Sigue la naturaleza del niño. ¿A qué parece muy atractivo?
¿O no? Dices, pues claro. Estáis diciendo, pues claro, ¿eh? Pues sí, pues claro y no tan claro, las dos cosas. Hombre, por favor, no hace falta un maestro de explicarle que ha de ver la naturaleza del niño. Claro que sí. Es verdad que estoy prescindiendo de los condicionamientos históricos del siglo XIX, ¿eh? Y cuando Rousseau lo dijo. Pero ahí hay un modelo, ahora después os pondré alguna cita, para meterme un poco con Rousseau. Pero ahora estamos solo poniendo el panorama. Hombre, si habéis leído El Emilio es la novela pedagógica, que es un novelón, porque es así, que escribe Rousseau para decir el concepto de educación. Bueno, pues este es la Biblia de la pedagogía naturalista, ¿eh? Pues léedlo. Hombre, si tenéis otra cosa mejor que hacer, no hace falta que lo leáis. Pero... Rousseau dice, si pudierais no hacer nada con el niño, veríais como libre, porque ya sabéis de lo de Rousseau del Le Bon Sauvage, ¿no? El hombre naturalmente es bueno, se corrompe porque, hombre, vive en sociedad, que esto es la jungla, y en la jungla se hace malo, pero él es naturalmente bueno. Bueno, pues yo he preguntado esto a mis alumnos y me han dicho, sí, eso es así. Pero claro, ¿ves? Mi pronóstico se confirma, sois rusonianos, y os vamos a lanzar así a las aulas. Bien. Entonces hay que decirles, oye, pero tú no te has dado cuenta de que ese niño tan mono coge el bolígrafo y se lo clava al compañero que tiene al lado. Luego eso del bon sauvage habría que ponerlo entre comillas, ¿eh? En fin, y otras cuestiones que comentaremos al hilo del naturalismo. Hombre, lo estoy remarcando esto porque en el modelo cristiano esa no es la concepción del hombre, ¿eh? Entonces, ¿qué es malo? Aquí está la duda de antes, porque si no es bueno naturalmente, bueno, además es que Rousseau parte, curiosamente, para toda su teoría del contrato social y todo, de una paradoja. O sea, ¿por qué si el hombre es bueno da lugar a una sociedad mala? ¿Me lo quiere explicar Rousseau? Eso no lo explica, parte de ahí sin explicarlo. Digo, hombre, sería de esperar. Es que si yo junto uno bueno y uno bueno, lo que sale es buenísimo. Pero eso no lo explica, sin embargo, parte de una paradoja. Y este es el modelo que recoge, por eso digo que modelo que nos interesa mucho fijarnos en él, porque lo recoge completamente la Escuela Nueva. La Escuela Nueva, que es el movimiento que sobre todo se desarrolla entre las dos primeras guerras mundiales y que da lugar a una educación que quiere contraponerse, por eso se llama nueva, a la vieja, y es la que dice, en la que todos hemos sido machacados y seguimos siéndolo, el niño ha de ser que se exprese el niño, con que se exprese es suficiente, tú míralo, él sigue su naturaleza, en el centro del proceso ha de estar el niño, etcétera, etcétera. El maestro gustosamente, decían los teóricos de la Escuela Nueva, debe ocupar un segundo lugar, que ya ha estado bastante en primer lugar. Ahora que sea un mero dinamizador del aula. ¿A qué os suena esto? Él propone, él crea una dinámica del grupo, él ofrece material de discusión, él es uno más. ¿Estamos o no estamos en ese modelo? En la escuela de magisterio nos han educado así. Nos han educado así, sí. Y yo empecé a dar clase así también, lo reconozco, ¿eh? O sea, con camisa a cuadros, sentado ahí en la mesa del alumno. Somos amigos. Yo empecé así, claro, empecé con 22 años. Y digo, aquí no va a haber exámenes, porque por favor, que yo te examine a ti, si somos amigos, no te puedo examinar. Claro, ya podéis imaginar la que se organizó. A la semana yo dije, yo no soy amigo vuestro, yo soy el profesor, el que hable se va afuera, aquí voy a poner un examen. O sea que, hombre, eso de tan el buen salvaje, hombre, en fin, podíamos discutirlo cuanto menos. Bueno, pues la mezcla, en fin, os estoy dando una visión personal, y criticable, y en fin, y que no es todo lo que hay que decir. Pero la mezcla de naturalismo más psicología humanista, para mí define el campo de la educación hoy. Ahora veremos lo de la psicología humanista. Pero si a mí me preguntaseis mi opinión personal, y bueno, y por supuesto, hoy toda la tecnología educativa que, pues eso que se nos lanza encima, o sea, lo que era ponerse al lado de un maestro que sabe,
para que me enseñe, eso hoy es difícil de hacer en el aula, ¿eh? No sé, vosotros tenéis más experiencia que yo. Yo he estado muchos años en la escuela, sobre todo en bachillerato, y ahora en la universidad, y en la escuela vosotros lo diréis, pero a mí una maestra recién salida, en su segundo año de maestra, el otro día hablo con ella y me dice, no, es que claro, tengo una ansiedad de ir a clase por esto de las programaciones, de cumplir objetivos y tal. Dice, es que yo vivo al lado del mercado central y se me ha ocurrido decir, oye, yo para infantil, yo llevaría productos de la huerta y me los llevaría a clase todos y los niños tocarían una alcachofa, un pimiento, un tomate, un no sé qué, y les enseñaría cómo se planta y cómo de todo. Dice, se ha reunido el equipo de infantil y me han dicho que no me salga del programa. Que eso, ¿dónde se mete en el programa? ¿Y eso cómo se va a evaluar? ¿Y qué resultado de aprendizaje voy a obtener? Y eso toca ya un objetivo que es de primero de primaria. Dice, mira, no traigo las frutas. Digo, oye, pues sí, la educación, claro, ¿pero por qué? Porque yo he de evaluar, tal, todo es igual, y los procesos de calidad están así. O todo está protocolizado, en fin, Dios os libre de los procesos de calidad, que yo los he sufrido en la universidad, y en fin, no tuve que tomar tranquimacín de milagro. Porque me pueden pedir un protocolo de cualquier cosa, ¿eh? Yo creo que es que lo que se ha hecho es convertir la escuela en una empresa. Es exactamente lo que yo pienso, porque el proceso de calidad se puede aplicar a la embotelladora de la Coca-Cola. Ahora, ¿quieres meter eso en la enseñanza? Que tiene cosas buenas, por favor, yo es que soy un poco pesimista, eso también tenedlo en cuenta, ¿eh? ¿Que puede tener cosas buenas? Sí, porque, hombre, me obliga a estrujarme el cerebro. Yo solo ahora para hacer una programación decir, bueno, a ver, ¿qué objetivos voy...? Es verdad que me obliga a estrujarme el cerebro, pero es verdad que quita lo mejor de la enseñanza, que es poner a una persona junto a otra, que eso es muy propio del modelo cristiano. ¿Por qué? Porque tú vas a aprender así, como hemos aprendido todos, porque quieres ser como tu maestro. Si el alumno no dice yo quiero ser como mi maestro, como persona no va a progresar, porque yo solo creo en valores que veo encarnados, y solo tiran de mí valores que veo encarnados. O sea, la educación es por contagio. ¿Yo por qué progreso? Porque quiero ser como tú. Entonces el niño o la niña quiere ser como su seño, y quiere ser como su profe, y se acabó la historia. O como su papá, o como su mamá, o como... Ah, claro, claro. Sí, es que no tiene por qué ser perfecto para ser un modelo. Ya no es un buen modelo, es más, quiere no ser modelo. Pues entonces la educación la convertimos, como digo, en mero aprendizaje instrumental, como ahora veremos al final, mera adquisición de habilidades, pero estamos hablando a la vez de violencia en la escuela. Y estamos viendo a vez lo difícil que es entrar en una clase. Luego la educación, y desde luego desde un modelo cristiano, será algo más, ¿no? Sencillamente. Termino el panorama. Pero bueno, ahí hay una raíz que hay que conocer, ¿eh? Que es el naturalismo. Ahora después os voy a poner una cita aquí, que es la siguiente diapositiva, de Rousseau, y lo veréis como no me lo estoy inventando, ¿eh? A veces vemos el profesor idealizado desde la teoría y no somos tan... No, sí, estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo. Sí, claro. Es que ser modelo cristiano no es aparecer como perfecto. Yo puedo perfectamente decir un defecto mío a mis alumnos o a mis hijos, perfectamente. El mejor profesor que yo he tenido de filosofía, el mejor, nos pedía perdón casi todas las clases. Decía, perdón porque yo debería haberme preparado mejor Platón, es que yo domino poco Platón, ¿sabes? Claro, luego lo dominaba así el tío. Y quien dice eso, dicen, pero eres un modelo claro. Sí, hombre, y además es que ese punto que tocas es muy interesante porque define el modelo cristiano. Porque el modelo cristiano significa, entre otras cosas, que el modelo no eres ni tú ni yo, es Cristo el modelo. Pero eso sitúa al educador muy bien situado. Precisamente por lo que tú has dicho. Porque no me tienes que imitar a mí. Yo también imito a otro. Eso es muy interesante, porque además con eso quiere decir que no te voy a ideologizar ni a machacar. Porque yo también imito a otro, ¿sabes? Eso está muy bien, entonces, ¿qué estaba diciendo? El modelo ilustrado y el modelo naturalista, muy bien. Pero ahora vamos a llegar hasta hoy. De todos estos veneros o riachuelos, hoy a qué lago hemos ido a parar.
que eso es lo que nos interesa. Hombre, el modelo ilustrado y naturalista también, aunque la flecha viene por ahí, lo recoge mucho la antropología marxista. La antropología pedagógica, la pedagogía marxista. Hereda el mito ilustrado del progreso. En el fondo, la razón. O sea, habrá un progreso sin fin. Hay cosas que ahora todavía el hombre tiene que sufrir y enfermedades que tiene que sufrir. Sí, pero progresaremos más. Hay una creencia en el progreso. El progreso será ilimitado. Hay enfermedades que ahora no se curan, que se curarán. Hay cosas que ahora no sabemos que se harán. Y sobre todo, lo que está en negrita, según el modelo pedagógico marxista, hombre, si cogemos, por ejemplo, todo el poema pedagógico de Makarenko, pedagogo soviético, oye, él dice claramente cuál es el modelo y además modelo que a él le funcionaba en parte bastante bien. Decía, oye, tú coge a un niño, mételo a los 9 años, decía él, a trabajar al servicio de un sistema colectivo y me dirás si funciona o no funciona. Y él creó las colonias Gorky que funcionaban, Por eso hago la pregunta, pero entonces es bastante con la ley meter a uno en un corsé que diga, oye, tú entras por aquí, vas a ir por ahí, si sales te doy caña, y tú verás como al final, y él hacía eso, Makarenko, entraba en un pabellón y decía, a ver, esa escoba, ¿por qué está ahí? Aquí hay un responsable de la escoba, ¿no? Sí, ¿por qué está ahí? Entonces, que tú te sientas responsable de un trabajo que te han encomendado al servicio de una colectividad, y ya está. Claro, lógicamente el modelo, ¿y ese modelo por qué viene? Viene de la antropología pedagógica marxista. Si la variable fundamental para la antropología marxista, para la idea marxista del hombre, es que con su trabajo transforma la realidad, lógicamente, por eso digo que es que necesitamos el trampolín de una antropología. Si el trabajo es la variable que define al hombre, ¿por qué? Oye, porque puede transformar la naturaleza. Eso es lo que dice el marxismo, ¿no? Luego pon al niño a trabajar. Y si además hay que aprender a vivir en una colectividad que funcione, ponlo al servicio de una colectividad. Muy bien, se define un modelo. Ahora, ese modelo, ¿qué etiqueta le pondríamos? Pues el hombre es sobre todo homo faber. Es capaz con su trabajo de hacer cosas y transformar la realidad. Ya es hora de que deje de mirar a las estrellas, de contemplar la naturaleza y comience a transformarla con su trabajo. El trabajo es lo propio del hombre, lo que define al hombre. Bueno, pues si estamos de acuerdo con eso, efectivamente, la educación irá en ese sentido que acabo de decir. De hecho va así, ¿no? Porque preparamos a los alumnos para que puedan... Pues en parte sí. En parte sí. Los preparamos a lo mejor para una profesión. Caminados para que cuando salgan de la escuela puedan incorporarse al mundo laboral. Lo que pasa que estamos en lo mismo. O sea, ¿qué es preparar a un buen enfermero? Es que esta es la pregunta. Nosotros en la universidad, mira, no sé si hacemos las cosas bien o mal, pero una cosa buena es que hemos puesto en todos los grados antropología. En todos. Para estudiar enfermería has de hacer una asignatura que se llama antropología. Oye, es que a mí me interesa que un enfermero sepa antropología, por favor. No se crea cuando yo esté en la UBI que soy un gato. Ni mi estómago es como el de un gato, es un estómago de hombre, no de gato. Por eso voy a la peluquería y no al esquilador, a cortarme el pelo. Y el esquilador también lo corta. Y por eso no voy al veterinario. Y el veterinario también sabe de músculos. Bien. Entonces, claro, pero en este concepto la educación es, sobre todo, formación profesional. Justo lo que acabas de decir. Es formación profesional al servicio de un sistema colectivista. Ese es el modelo. Es un modelo claro. Oye, ¿tiene cosas interesantes? Claro. ¿Es que es muy importante que el niño tome una responsabilidad y trabaje y vea que nos da? Claro, claro. Sí. Ahora, ¿ese es el modelo cristiano? No. No es fundamentalmente el hombre homo faber. No es eso lo que lo define. No es la variable antropológica más radical, según la forma cristiana de educar. Es que iba a decir, este modelo lo tiene muchísima gente que se prepara la clase para 3, que son los 3 que le hacen los deberes, los 3 lumbreras, por decirlo así, que son de notable y sobresaliente. Lo digo porque lo he visto, porque entras en clase a dar un apoyo o lo que sea,
y hay críos de destaca que se superan en un año una pasada, porque, bueno, pues sí, a través del trabajo, pues los críos desarrollan muchas cosas. Pero hay otros que tienes que ayudarlos en otro, apuntalarlos en otro aspecto. Y los demás que no le siguen o no le trabajan están ahí. Claro. Luego es insuficiente el modelo. Luego es insuficiente. Conserve muy importante, ¿eh? El trabajo es una realidad muy importante. Sí, pero no es la que determina la forma cristiana de educar. Bueno, y entonces, pero bueno, ahora ya cae el muro de Berlín, podríamos decir que de alguna manera cae la antropología marxista, y entonces hoy ¿dónde estamos? ¿Dónde ha venido a recalar todo esto? Yo creo que estas serían 4 claves para entender hoy la educación a dónde ha ido a parar. La primera, un materialismo constructivista, es decir, el mundo es como un mecano, la realidad para explicarla cada vez se descubren partículas más pequeñas y subatómicas y se puede explicar todo de manera materialista. Esta sería una razón. Oye, si basta con la ciencia porque eso explica todo. Sí, pero eso es un cientifismo, ¿eh? La ciencia se define como algo parcial, entonces no debe generalizar. Está muy bien la ciencia siempre que no generalice. Y la ciencia no puede decir que es el hombre, porque la ciencia parte de un presupuesto que es una distorsión voluntaria de la realidad. Voy a considerar el hombre como si fuera solo una máquina. Vale, vamos a hacer ese supuesto. Y voy a ver cómo circula la sangre como si fuera solo un circuito. Sí, pero la ciencia es parcial. Luego no puede dar una explicación que no le corresponde. Bien, yo creo que estos dos que siguen definen hoy la educación con el baño de la psicología humanista. O sea, sería el segundo un modelo biologicista. Es decir, en realidad, ¿a mí qué me distingue de los demás seres en la escala zoológica? ¿Qué me distingue de una medusa? Pues mira, que estoy más evolucionado que la medusa. O sea que tengo un cerebro hiperdesarrollado. Oye, ¿estamos ahí o no estamos ahí? Es una especie de biologismo y de psicologismo. Entonces yo tengo un cerebro hiperdesarrollado y por lo tanto puedo hacer muchas más cosas que un animal de la escala inferior, ¿no? Puedo hacer más cosas. Sí, ya está. Soy capaz de más habilidades, pero en el fondo soy un animal más desarrollado. Tengo un cerebro más desarrollado. Muy bien, ya está. Soy capaz de habilidades. Por lo tanto, lo que importa, yo creo que esto marca mucho la educación, lo que importa es el saber tecnológico. Véase los planes de estudio. Es decir, oye, ¿me quieres decir para qué sirve la literatura, la filosofía? ¿No será mejor eso quitarlo como se ha quitado de los planes de estudio en la universidad? Y me imagino que en el bachillerato y quizá en la primaria también. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a perder el tiempo discutiendo? ¿Tú sabes la pérdida de tiempo que es una clase de filosofía? Aquí dialogando del sentido de la vida. Chico, el sentido de la vida te lo buscas tú en el retrete de tu casa. Porque ahí además no nos vamos a poner de acuerdo, porque es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a enseñar tecnología, informática, lenguas? De hecho, si hiciéramos una prospectiva pedagógica, el alumno del futuro va a ser un alumno que domine los idiomas, que domine las nuevas tecnologías y que tenga un perfil muy hacia la profesión. Me parece a mí. Bueno, vale, pues si esa es la finalidad, pues muy bien. Por lo tanto, el hombre es fundamentalmente homo habilis, es capaz de habilidades. Entonces, en la escuela, ¿yo qué debo de hacer? Desarrollar habilidades de todo tipo, musicales, de todo tipo. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de adquirir muchas habilidades. Y luego, por último, yo creo que define la educación actual, pues un rasgo de la antropología actual, que es el pensamiento débil. Este término lo acuñaron en Francia. Y pensamiento débil significa pensamiento que no entra en las grandes cuestiones. Decir, oye, que las grandes cuestiones salgan de la educación, que si no nos vamos a hacer un lío. Sí, o sea, débil, ¿qué quiere decir? Que no entre en las grandes cuestiones, no afirmar ni negar nada. Oye, sí.
chico, mira, es que ¿para qué vamos a plantearnos si Dios existe, si Dios no existe? ¿Quién es el hombre? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el problema de la muerte? Pero vamos a hablar de eso en el aula, por favor. Si esas cuestiones es mejor no entrar. No, pero yo no las niego tampoco, ¿eh? Tú en tu fuero interno haz lo que te dé la gana, pero eso no es objeto de la educación. Vamos a perder mucho tiempo entrando en las grandes cuestiones. Ahora, yo lo que planteo es si una educación que no entra en las grandes cuestiones es una verdadera educación del ser humano. No sé, a mí mi nieta, que tiene 4 años, me ha preguntado el otro día, abuelo, ¿morirse se muere uno en el suelo? ¿Morirse es en el suelo? Digo, hombre, puede ser en el suelo, en una mecedora, en un pino. O sea, hay muchas modalidades. Ahora, no me la puedo liquidar diciéndole, pero nena, vete a jugar al columpio y no hagas esas preguntas tan tontas, porque el niño se las plantea. Entonces, no entramos, nos mantenemos en un pensamiento débil. Bueno, pues ese es el modelo educativo de hoy, muy bañado por la psicología humanista. La psicología humanista, como sabéis los psicólogos que estáis aquí, es una psicología... Hay tiza, señores, sí, señores, que no se pierda la pizarra. Es una escuela que se consolida hacia 1960 en Estados Unidos, la psicología humanista. Y está en boca de todos, o de muchos, no quiero generalizar. Porque claro, el nombre es muy atractivo, la psicología humanista. Los padres de la psicología humanista son Abraham Maslow, a quien conocéis porque es el de la pirámide esta que hacen hasta anuncios de televisión con la pirámide de Maslow, Carl Rogers, la psicoterapia centrada en el cliente, el proceso de convertirse en persona, libros que nos empapamos mi generación de pedagogos. ¿Por qué? Porque parecía una cosa muy, hombre, psicología humanista, muy en contra del conductismo y muy en contra de la intervención, decir, oye, no, el otro. Entonces Carl Rogers, que era también profesor, decía, oye, si es que basta. Ahora decidme si esto no está muy metido, no baña hoy el campo de la educación. Casi al pie de la letra os lo cito. Rogers decía, basta con que yo cree un clima cálido en el aula, un clima cálido que es, oye, que tú te sientas a gusto, que tengas capacidad de expresar tus sentimientos. Bueno, todas las dinámicas de grupo que hemos padecido mi generación y que gracias a Dios ya han pasado de moda, pues van por esa vía. Si basta que tú pienses cómo estás, cuáles son tus sentimientos, qué opinas, que haya debate. Hoy no hay programa que ni clase ni seminario que no se plantee como que hay que debatir. Oye, pero habrá que debatir sobre algo, ¿no? Por favor. Me parece a mí. O sea, yo en clase desde luego lo digo. Digo, sí, en clase ya universitaria, ¿eh? Hombre, que sí vamos a debatir. La universidad es para debatir. O sea que fíjate si vamos a debatir. Ahora vamos a debatir cuando te hayas leído. Si vamos a debatir de Dostoyevsky, te lees para el mes que viene Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, Memorias del subsuelo y El jugador. Y luego yo discuto contigo de Dostoyevsky. O sea, vamos a poner las cosas. Porque si no, estamos aquí opinando. Y para opinar yo me voy al bar con mis amigos. Y allí opinamos de educación. O opinamos de lo que te dé la gana. Yo esto, ya digo, cuando daba clase de literatura lo he experimentado así. Yo llegaba a clase de literatura de tercero de BUP y decía, señores, mañana comenzamos a leer La vida es sueño. Entonces, oiga, pero eso es una mierda. Bueno, momento, quietos ahí todos. La vida es sueño comienza así. Hipogrifo violento que corriste parejas con el viento. ¿Ve usted cómo es una mierda? No se entiende nada. En su momento, quietos ahí. Porque si yo ahora te explico lo que es el barroco, lo que es un hipogrifo, ¿por qué comienza así con un caballo desbocado? Que eso es un hipogrifo violento. Esta obra de teatro. Y te explico por qué Segismundo está encadenado en una cueva. Y te explico que La vida es sueño es un alegato a favor de la libertad humana. Empieza a interesarte, ¿verdad? Bueno, acabábamos, pero claro, ¿eso qué implica? Meterme en harina y decir, aquí todos a leer, conmigo. A ver, aquí qué dice, venga, tal, este monólogo. Después lo poníamos en conexión con una novela moderna. Bueno, valoración de La vida de sueño al final. A ver, puntuarla de 1 a 10. 9, 9,5, 10. Ah, o sea que no es que seáis idiotas, es que nos lo han explicado.
En fin, perdón por el paréntesis. Entonces, la psicología humanista significa esto. Es esta escuela psicológica nacida en Estados Unidos que dice que es bastante con que se exprese el alumno. En el caso de psicología clínica, con que se exprese el paciente. Y es así, ¿eh? Es lo que decía Carl Rogers. O sea, a mí me viene un paciente y yo he de hacer de espejo, decía él. ¿Es así, no, Carmen? Yo he de hacer de espejo, simplemente de espejo. Entonces, si viene el paciente y me dice, es que yo me pongo muy nervioso, yo reflejo como en un espejo. Y wow, entonces usted quiere decir que hay momentos del día y de la vida en que se altera, ¿no? Sí, sí, eso es. Dice, y yo haciendo de espejo, claro, lo malo es que por esto se cobra, ¿eh? Al acabar la visita. Pero en fin. Y después de hacer de espejo, ya le he dado material. Hombre, por favor, no seamos idiotas. Claro que eso ayuda. Y claro que eso has de hacerlo. Y te ayuda a manejar el problema. Pero solo eso es lo que has de hacer. Es lo que yo le cuestiono a Carl Rogers. Señor Rogers, es verdad, ahora vosotros sois maestros, oye, decídmelo. Es verdad que basta con crear un clima cálido en el aula, donde los alumnos estén a gustos, no tengan miedo, cada uno pueda expresar sus opiniones, se pueda debatir. Continúo la cita. Para que emerja, lo dice así, emerja una persona dispuesta al cambio. Eso es lo que piensa él que debe ser la educación. Dice, es más lenta, pero es más segura. O sea, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo hoy aquí, esto es, vamos, antirrogeriano puro. Venir yo aquí a soltar un rollo. Los rogerianos sería haber llegado aquí y decir, bueno, ¿qué opináis de la educación? Él hacía eso, ¿eh? Yo tuve un profesor que se manifestaba rogeriano y dio así la clase. O sea, el grupo decidirá qué es lo que quiere saber, hacia dónde quiere ir. Yo tuve un profesor de filosofía que llegó a clase y dijo, señores, yo soy rogeriano, esto es la clase de filosofía. Silencio. Claro, al principio hace mucha gracia. Uy, qué profesor más guay y tal. Ahora, cuando llevas 10 minutos de silencio, eso es de una violencia que te mueres. Entonces uno levanta la mano y dice, oiga, pero ¿y aquí qué vamos a dar este año? Ah, ¿es que queréis que diga un programa? Sí, sí, diga el programa, diga un programa. Pues mira, el programa es tal, 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 tal. Vamos a dar una parte de no sé qué, una parte de no sé cuál. La filosofía tiene estas partes. Ah, oiga, pues está muy interesante la parte de la psicología que se llama ontología. ¿Por qué no dice, es que queréis que diga lo que es la ontología? Así dio la clase. ¿Y por qué no estudiamos? Dice, eso es muy lento, pero claro, tú fíjate el grupo, luego que él mismo ha ido hasta... Tú imagínate eso, lo interesante que es, ¿eh? O sea, basta crear un clima cálido para que emerja una persona dispuesta al cambio. Ahora decidme si en el aula esto no está metido. Hombre, está metido en los programas de televisión, ¿no? Debate, 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 debate. ¿Pero qué se plantea en el debate? En el debate tiene que haber sangre. Si no, no tiene audiencia, ¿eh? Entonces, uno que diga A y el otro que diga B, o sea, lo contrario. Y ahí, venga, venga, venga. Si hay mucha sangre, mejor, sube la audiencia. Y cuando acaba el programa dice, señores espectadores, saquen ustedes su conclusión. Ahora yo lo que digo es si eso es bastante. Y sobre todo si es bastante en personas en proceso de formación. Porque eso ya digo, yo lo admito lógicamente, claro que hemos de debatir cuando tengamos un material y vamos a discutirlo de verdad. Claro. Pero hoy, ¿cuántas tutorías se hacen y simplemente el tutor lo que plantea es, vamos hoy a debatir sobre este tema? A ver, ¿quién está de acuerdo con las relaciones prematrimoniales? ¿Y quién no? A ver, levantar la mano. Pues tú que sí, tú que no, un follón. ¿Veis? Pues vale, ha sonado el timbre, ya hemos acabado la tutoría. Tutor significa el que guía, el que cuida, el que vigila. Si eso es una tutoría, en fin, he exagerado, ¿eh? He hecho una caricatura. Pero yo creo que en gran manera hoy estamos en un modelo un poco así, me parece, ¿eh? Si no estáis de acuerdo o me he equivocado, vosotros me corregís. Bueno, pues entonces ahora deberíamos, pero esto ya creo que lo vamos a dejar para el próximo día, ¿no? Ya está bien por hoy, pero lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en el modelo cristiano. Entonces, es decir, frente a todo este panorama, ya digo incompleto, en fin, de ir por casa, pero frente a todo este cuadro, la forma cristiana de educar, ¿qué tiene de peculiar? Frente o por contraste con todos estos modelos que son los grandes modelos que han aparecido en la historia de la educación.
frente al modelo griego, frente a la predominancia de la razón y su mejor hija, que es la ciencia, frente a la concepción del hombre como capaz de saber tecnológico. El modelo cristiano, ¿qué tiene de peculiar? Eso sería lo que responderíamos el próximo día, teniendo este libro de base. Si lo traéis, que lo habéis leído, podremos hacer más referencias a él, y si no, no pasa nada, Pues bueno, basta por hoy, ¿no? Gracias a vosotros. Y muchas gracias. Se lo voy a decir a mi mujer. Pues nada, nos vemos el lunes que viene, ¿no? El lunes que viene con cañón. Sí, por favor, si no, no se puede